Con un histórico cacerolazo finalizó la jornada de paro nacional en Colombia. Miles de personas se movilizaron contra un posible paquetazo del gobierno que afectaría las pensiones y los salarios y contra la violencia y los masivos asesinatos de líderes sociales, indígenas y excombatientes de la FARC. En Bolivia, el gobierno interino envió una queja a México por el proceso de asilo con el que resguarda al expresidente Evo Morales. Mientras tanto, seguidores del exmandatario marcharon en La Paz con los ataúdes de los asesinados en enfrentamientos con el ejército y la policía. Fin de las audiencias públicas sobre el posible juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump. Las declaraciones de Fiona Hill, la exasesora principal del mandatario, fueron clave para ampliar las indagaciones sobre la injerencia de Moscú en los comicios de 2016. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos este informativo en Colombia porque se registró una larga jornada de protestas en todo el país en contra del presidente de derecha, Iván Duque. Miles de personas se movilizaron pacíficamente, aunque al final del día el paro derivó en choques con las autoridades y daños a la vía pública. La jornada finalizó con un cacerolazo en la capital, Bogotá, y otras ciudades del país. César Rojas nos cuenta los detalles. Una protesta multitudinaria contra el presidente Iván Duque. Las principales calles del país ya estaban llenas para el mediodía. Realmente son muchas las razones que nos llevan hoy a estar en la calle, a movilizarnos. Los asesinatos de líderes sociales, la persecución a las comunidades étnicas en Colombia, el incremento de la guerra en el territorio nuestro. En la Plaza de Bolívar, principal punto de concentración en Bogotá, el escuadrón antidisturbios conocido como SMAT respondió a un grupo de violentos con gases lacrimógenos que dispersaron a la multitud. En otros lugares de la ciudad y del país se registraron enfrentamientos con las autoridades. Todos somos estudiantes, aunque no tengamos una única voz. No queremos violencia. Queremos ya no más esto. Rodrigo Londoño, líder del partido que nació de las guerrillas de las FARC, marchó en Medellín, una ciudad tradicionalmente conservadora. En la noche habló el presidente Duque. Quiero reconocer el trabajo conjunto de nuestra fuerza pública con los alcaldes y gobernadores y también con todas las autoridades a lo largo y ancho del país para garantizar el orden público. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. El paro nacional fue convocado luego de que se conociera la muerte de al menos 18 menores en un bombardeo en el sur del país. Con los días se sumó el descontento contra un gobernante que en octubre alcanzó un 69% de desaprobación. Al final de la jornada, muchos se resistieron a dejar la imagen de violencia como sello de la huelga. En ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla se escuchó el golpe de las cacerolas hasta altas horas de la noche. Y uno de los momentos más tensos tras la huelga general se vivió en la ciudad colombiana de Cali, al suroccidente del país. A pesar del toque de queda, hubo saqueos durante altas horas de la noche y la madrugada. Para ampliar esta información, saludo en este momento a nuestra periodista María Camila Hernández. María Camila, muy buenos días para usted. ¿Cuál es el balance que nos puede dar a esta hora de lo ocurrido la noche de ayer y qué se espera para hoy? Buenos días, Raúl. Bueno, pues se trató de una noche difícil para los caleños, primero porque la misma medida en sí es inusual y genera zozobra entre la gente, pero además una hora después, más o menos una hora después de que empezó a regir este toque de queda, se empezaron a registrar, a reportar denuncias de ciudadanos en diferentes puntos de la ciudad sobre asaltos a unidades residenciales, sobre todo en el sur de la ciudad, pero también se registraron algunos en el norte, algunas denuncias. A partir más o menos de las 9 de la noche, el ejército comenzó a patrullar en esas zonas, empezó a tomar control. Sin embargo, siguieron circulando videos, audios, todo tipo de información en redes sociales que aumentaron pues el miedo de la gente e incluso a pesar de que más o menos a las 11 de la noche la Secretaría de Seguridad reportó que estaban controlados todos los puntos críticos, los vecinos de muchas unidades decidieron hacer guardia durante la noche. El balance en cifras, según el último reporte dado más o menos hace media hora, fue que se registraron 37 saqueos y 25 bloqueos.
hubo 22 policías heridos y 420 personas violaron el toque de queda. Pero las autoridades fueron muy enfáticos en que no se registró ningún homicidio relacionado con estos desmanes y estos disturbios que se registraron ayer. Para hoy, pues se espera una jornada normal. María Camila, gracias por su reporte. Que tenga usted un muy buen día. María Camila Hernández, periodista France 24 en la ciudad colombiana de Cali. Continuamos, más protestas en Chile. Los manifestantes se enfrentaron violentamente con las fuerzas de seguridad en la capital, Santiago, cuando inicia el segundo mes de protestas por reformas socioeconómicas. Con piedras, los manifestantes se encontraron con cañones de agua y gases lacrimógenos de las fuerzas de seguridad. La movilización inició con una caminata hasta que se desencadenaron violentos disturbios, saqueos e incendios provocados. El gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera prometió una serie de reformas constitucionales para sofocar las demandas de los manifestantes, desde aumentar el salario mínimo hasta completar las pensiones. En Bolivia, el gobierno interino presentó una protesta formal a México por la violación de los principios que rigen la institución de asilo político. Esto después de haber denunciado la existencia de un video en el que supuestamente Evo Morales conspira contra el gobierno interino de Yanine Áñez, algo que el propio Morales ha calificado como un montaje. Mientras tanto, las calles de La Paz recibieron nuevamente manifestaciones en medio de los funerales de los fallecidos de las últimas semanas. Una protesta formal para el gobierno de México. Fue el documento enviado por el gobierno interino de Bolivia tras denunciar que el país azteca está violando ciertos principios que rigen el asilo político. Las manifestaciones y actos efectuados por el señor Evo Morales contravienen su condición de asilado político. Como muestra el video, el señor Evo Morales incita a la violencia desde México, lo que atenta contra la estabilidad del gobierno constitucional, la paz social y los derechos humanos del pueblo boliviano. El gobierno interino de Yanine Áñez acusa a Morales de incitar a la violencia en Bolivia desde México y al gobierno de López Obrador de darle la plataforma para hacerlo. El ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, presentó el miércoles un video en el que supuestamente se escucha al expresidente ordenando el bloqueo en las ciudades. Morales lo calificó de un montaje. Mientras que se debaten dos proyectos de ley distintos cuyo objetivo es convocar a nuevas elecciones, miembros del partido Movimiento al Socialismo Más confirmaron que ni Evo Morales ni su ex vicepresidente Álvaro García Linera serán sus candidatos. Es una decisión del Movimiento al Socialismo. Nosotros ya no nos manejamos personalmente hoy, nos manejamos en reuniones de bancada, en consulta con los sectores sociales. Ante la crisis que vive el país, los bolivianos volvieron a protestar en las principales calles. Hasta La Paz llegaron cientos de personas con los ataúdes de aquellos que perdieron la vida durante un operativo de las autoridades en el Alto. Lo que se esperaba fuera una marcha tranquila terminó cubierta por violentos enfrentamientos entre los ciudadanos y las autoridades. En Estados Unidos, la fase pública de las audiencias dentro de la investigación dirigida por los demócratas de cara a un posible juicio político contra Donald Trump puede haber llegado a su fin. Desde el pasado miércoles, 12 funcionarios han detallado las formas en que Donald Trump y su abogado personal organizaron una campaña de presión sobre Ucrania para investigar a Joe Biden. En el quinto día de la fase de audiencias públicas, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes escuchó el testimonio de otros dos testigos. Se trata de Fiona Hill, la antigua asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, y David Holmes, el consejero político de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Hill, experta en Rusia, dijo que se había enfrentado con Gordon Sondland, el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, por no cooperar, pero aseguró que entendió el porqué después de escuchar su testimonio. Él estaba involucrado en una misión política interna y nosotros estábamos involucrados en la política de seguridad nacional y extranjera, y esas dos cosas se habían desviado. Una misión doméstica. El término dejó claro que ella veía la presunta campaña de presión de Trump sobre Ucrania como algo personal y no como un servicio a los intereses de la seguridad nacional. Las audiencias a 12 testigos se centraron en si el presidente, a través de su abogado personal Rudy Giuliani, presionó a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para que anunciara públicamente una investigación sobre su rival Joe Biden a cambio de una reunión en la Casa Blanca. La revelación más explosiva vino de Sondland, que dio una generosa donación a la campaña electoral de Trump. ¿Hubo un quid pro quo? En cuanto a la llamada de la Casa Blanca y a la solicitada reunión, la respuesta es sí. Todo el mundo estaba al tanto, no era un secreto.
was in the loop. Esto sucedió después de que Mary Yovanovitch, embajadora de Estados Unidos en Ucrania, testificara que había sido objeto de una campaña de desprestigio por parte de Giuliani antes de ser retirada de su puesto. El integrante del Consejo de Seguridad Nacional, Alexander Vindman, calificó de inapropiados los tratos de Trump hacia Zelensky. Los demócratas están discutiendo si terminar la fase pública de las audiencias y pasar la batuta al Comité Judicial de la Cámara Baja. Cambiamos de tema. Los problemas legales de Benjamin Netanyahu fueron un tema central en las elecciones de Israel y probablemente lo serán nuevamente de realizarse unos nuevos comicios ante el bloqueo político en el país. El premier está directamente implicado por corrupción en 3 casos diferentes. Acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza. Benjamin Netanyahu está implicado en 3 casos legales. El caso 1000 tiene que ver con cigarros y champaña. Netanyahu está acusado de haber recibido regalos por valor de cientos de miles de dólares, incluidos cigarros, champaña y joyas, del magnate de Hollywood Arnold Milchan y el multimillonario australiano James Packer. A cambio, el primer ministro supuestamente promovió una extensión de los recortes de impuestos que habría beneficiado a Milchan. Al final, el Ministerio de Finanzas bloqueó la legislación. Netanyahu niega que los regalos fueran sobornos. En el caso 2000, el primer ministro está acusado de conspirar con Arnold Moses, el editor de uno de los diarios más grandes, para aprobar leyes de obstaculización a un periódico rival a cambio de una cobertura mediática positiva. Se han grabado conversaciones, pero Netanyahu ha negado haber incurrido en un delito e insistió en que simplemente estaba aprobando a Moses. El caso 4000 involucra a la compañía de telecomunicaciones más grande de Israel, propietaria del sitio de noticias Walla. Netanyahu fue ministro de Comunicaciones de 2004 a 2017. Es sospechoso de promover indirectamente legislaciones que hubiesen favorecido a Besek y de permitir que su propietario, Saúl Alovich, vendiera a su otra compañía, la red satelital Yes, a Besek por varias veces su valor de mercado, a cambio de una cobertura positiva en Walla. El primer ministro ha insistido en que los casos en su contra son infundados. Leí el informe de recomendación y puedo decir que es parcializado, extremo y lleno de agujeros, al igual que el queso suizo. Otros casos, incluido el caso 3000, conocido como el escándalo de los submarinos, que involucran supuestos sobornos, no implica directamente a Netanyahu. Este domingo hay elecciones locales en Hong Kong y hay expectativa sobre su desarrollo en medio de la manifestación. Entre tanto, siguen en suspenso la situación de los jóvenes que se continúan atrincherados en la Universidad Politécnica de Hong Kong. Nuestra enviada especial, Ola Zurquía, con los detalles en su reporte. Falta poco para las elecciones del domingo y por ahora no parece que vayan a cancelarlas. Por eso, en parte, hoy también en Hong Kong se respira un ambiente más tranquilo. Los manifestantes no quieren dar al gobierno una excusa para que cancelen estas elecciones. Mientras, en la Universidad Politécnica de Hong Kong la situación sigue siendo muy preocupante para los jóvenes que siguen dentro y sus familiares. Nos hemos acercado y hemos intentado entrar, pero ahora no dejan a ningún periodista acceder al interior. Hay un gran control policial. Hemos hablado con unos pocos periodistas que han conseguido estar dentro porque llegaron al comienzo, cuando tomaron la universidad los jóvenes, y nos contaban que ahora la situación ha cambiado drásticamente, que mientras que al comienzo, los primeros días, había una buena organización y un buen ambiente dentro, de ganas de pelear, ahora ya quedan pocos jóvenes, están agotados física y psicológicamente, están desconfiando entre ellos, se han formado pequeños grupos y están escondidos en distintas partes del edificio. Hemos visto varios grupos entrando una y otra vez, grupos religiosos y algunos abogados también, que intentan convencer a los jóvenes de que salgan, pero una gran parte de estos jóvenes dicen que no se van a rendir. Es que piensan que rendirse ahora sería conseguir hacer que estos días de duros altercados no sirvieran para nada. El cofundador y CEO de Tesla, Elon Musk, presentó el Tesla Cybertruck, que funciona con baterías eléctricas en el centro del diseño de Tesla en California. Pero la demostración no salió según lo planeado. En un vergonzoso momento se hizo una prueba de los vidrios anti-impacto que, sin embargo, se rompieron, dejando sin palabras a Musk. De esta manera despedimos el informativo en France 24. Continúe con nosotros. Buen día.